Hola amigos y familia, es un gran gusto para mí volverlos a saludar en estas cápsulas de vida, porque estamos viendo pasajes de la palabra de Dios que puedan traer a nuestra vida esperanza y fe, especialmente en estos momentos en que nuestro país está pasando por esta cuarentena, especialmente en estos momentos donde estamos escuchando todo tipo de malas noticias y hay tanta gente que está angustiada, e incluso como creyentes hay muchos que estamos cayendo en el temor, en el terror. Yo quiero traerles a la palabra de Dios, a este salmo precioso de la palabra de Dios que nos enseña que el Señor es nuestro pastor. En el Salmo 23, David, el escritor de este salmo, comienza en el versículo 1 con estas palabras: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Es muy importante que nosotros comprendamos que el Señor no solamente es un pastor, el Señor no solamente es el pastor, pero la Biblia dice, el Señor es mi pastor. Por lo tanto, para que nosotros podamos hacer nuestras las promesas de esta parte de las Escrituras, necesitamos entrar en esta relación de pastor y ovejas entre Jesús y nosotros. Necesitamos tenerlo tan cerca como una ovejita estaba de cerca de su pastor en aquel entonces. Y dice este versículo no solamente que el Señor es nuestro pastor, pero también dice, nada me faltará. Y esto debe traer una gran seguridad a nuestros corazones el día de hoy, porque nada es exactamente eso, es nada. Dios ha prometido que ninguna cosa nos va a faltar. Es más, si me permites ir un poquito más al fondo de esto, esa palabra cuando dice nada me faltará, es la misma palabra que se utilizó en Génesis capítulo 8 y versículo 5, cuando la Biblia dice que el arca estaba en las aguas después del diluvio y las aguas decrecían o disminuían poco a poco. Es la misma palabra de crecer o disminuir que faltar. ¿Y sabes por qué es importante esto? Porque con Jesús nunca nos va a faltar nada. En nuestra relación, cuando Jesús es nuestro pastor, vamos siempre de menos a más y nunca de más a menos. Todo el tiempo podemos estar confiando en el Señor, que Él va a suplir todo lo que sea necesario. El versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y este versículo habla de dos elementos muy importantes cuando pensamos en las ovejitas. Habla de los pastos verdes que a una oveja le dan la seguridad y la provisión que necesita, y las aguas de reposo, que generalmente son aguas quietas, son aguas profundas, donde hay abundancia. Y esto nos refiere a las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el versículo 14, cuando Jesús dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y es que es en él, en el Señor, en quien podemos encontrar la provisión que nosotros tanto necesitamos hoy en día. El siguiente versículo de este salmo, de este precioso salmo, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ahora, ¿cómo es que Dios, cómo es que Jesús, nuestro pastor, va a confortar nuestra alma? Es interesante que la misma palabra que a nosotros se nos tradujo aquí como confortar, en el Salmo 19, en el versículo 7, cuando dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, es precisamente la misma palabra que se utilizó en ese salmo para asegurar que la palabra de Dios, la ley del Señor, es la que convierte, restaura o conforta nuestra alma. Por eso es tan importante que nosotros hoy en día, que tenemos tiempo, podamos pasar
todo lo que podamos en la palabra de Dios. Podamos tomarla y hacer de ella nuestra compañera cada día. Podamos recibir de ella la consolación, el confort, y dejemos que ella cambie y transforme las cosas que tienen todavía que ser cambiadas en nuestra alma. Así Dios, a través de su palabra, se asegura de guiarnos por sendas de justicia por amor de su nombre. El versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este salmo nos deja claramente ver que el Señor no nos ha prometido que toda nuestra vida va a ser color de rosa. De hecho, Jesús, en alguna parte del Nuevo Testamento, dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Incluso este salmo habla de muerte, de destrucción, del valle de sombra de muerte. Pero solo es eso, es un valle que hay que cruzar en algún momento. Pero sabes, tú y yo que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, podemos estar seguros que el día que nos toque pasar por ese valle, vamos a pasar tomados de su mano para encontrar del otro lado de la muerte la herencia que el Señor nos ha prometido, la herencia que Él dejó para nosotros a través de la fe en Cristo Jesús. El versículo 5 del Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y es que a pesar de que estemos pasando, como hoy estamos pasando, por días difíciles, días donde hay noticias malas alrededor de nosotros, tenemos que entender que en medio de esta situación, nuestra fe en Cristo y el hecho de que Jesús sea nuestro pastor, quien nos dirige y va frente a nosotros, nos permite también vivir en victoria y rebosando, fluyendo de la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestros hogares. No somos víctimas de las circunstancias. Nuestro pastor es más grande que cualquier circunstancia. El versículo 6 y último versículo de este salmo dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Seguramente, además de todas las cosas que vemos, además de la enfermedad, además de la destrucción, además de las malas noticias que hay en este mundo caído en el que vivimos, seguramente tú y yo también a estas alturas hemos podido apreciar la bondad y la misericordia de Dios en nuestra vida. Tú puedes tener la seguridad que mientras vivamos en esta tierra, mientras sigamos al Señor Jesucristo como nuestro pastor, el bien y la misericordia de Dios estarán todos los días de nuestra vida con nosotros. Y al final de nuestra vida vamos a poder abrazar y recibir de nuestro pastor, de Jesús nuestro Señor, la plenitud de la vida que Él ganó en la cruz por nosotros. Así que anímate, afirma tu corazón en la palabra de Dios, deja que ella restaure todo lo que sea necesario restaurar en tu vida. Toma de la mano a Jesús y camina con Él, porque hay un camino largo aún que recorrer. Que Dios te bendiga.